Bueno, ahora sí, Pablito García, nos metemos en qué es de la vida de Lino Barañao. Lino Barañao, una de las pocas personas, o si no la persona, que superó la grieta. A ver. Porque recordemos que fue ministro tanto de Cristina como de Mauricio Macri. Exacto. Pero vamos a hacer un poco de repaso de la vida de José Lino Salvador Barañao, así es el nombre completo, nacido el 28 de diciembre de 1958 acá en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires. Egresado del Colegio 3 Mariano Moreno, licenciado en Ciencias Químicas con orientación en Química Biológica de la UBA, de la Facultad de Ciencias Naturales, de Ciencias Exactas y Naturales, así es en realidad el nombre de la facultad de la UBA, en 1976, donde en 1991 tuvo su doctorado. A ver, dentro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, más conocido como CONICET, fue investigador principal del Instituto de Biología y Medicina Experimental, fue director del Laboratorio de Biología de la Reproducción y Biotecnología Animal. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Hizo todo un camino importante internamente. Exactamente. De ahí vienen los laureles que Barañao tenía para asumir el futuro cargo. También fue profesor y da clases, algunas especiales, dentro de la facultad todavía. Así que Barañao no deja... Bueno, Alberto también da clases. Bueno, sí, Alberto. De Derecho Penal. Como decíamos, entre 1999 y 2000 fue presidente de la Comisión de Tecnología dentro del CONICET. Lugar en donde, como decías, Maxi, hizo puesto por puesto todo lo que... La carrera que tenía que hacer la hizo para llegar al puesto que llegó, tanto dentro del CONICET como después al ministerio. Como decíamos, él había sido director del Laboratorio de Biología en la Reproducción y Biotecnología Animal. ¿Por qué resaltamos esto? Porque en 2002 participó de la primera clonación de una ternera en Iberoamérica. Ah, mira. Él fue uno de los líderes del equipo que llevó a la creación de Pampa, al nacimiento de Pampa, que es este ternero. Era la Dolly argentina. Exactamente, podemos llamarla como la Dolly Argentina. Entre 2003 y 2007, como decíamos, fue presidente del directorio de la Agencia Nacional. Ahí empiezan ya los cargos públicos quizás más relevantes, por así llamarlo. Presidente del directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnología, que era dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en 2007, ese mismo año, pasaba esto. A ver, 2007. Doctor José Lino Salvador Barañao, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación... Bueno, ahí tenemos la primer jura de Lino Barañao como ministro. 2007, 2007. Primer gobierno de Cristina. Gobierno de Cristina, como decíamos, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es el ministerio que se crea especialmente en ese año. Y tiene como una de las primeras medidas el famoso programa justamente Raíces, que era el de repatriación científicos, que tuvo la realidad es que tanto se habló, del que tanto se contó, y que el kirchnerismo se jactó, y que en números es verdad. Mucha gente que estaba desarrollándose afuera decidió volver a la Argentina. Bueno, en ese programa se buscaba justamente esto, la repatriación de científicos, que tuvo su saldo positivo, en el que obviamente se arreglaban ciertas cosas con el científico, es decir, tenía un sueldo, se le encontraba casa, y obviamente los proyectos que cada uno estaba investigando en las distintas partes del mundo se podían continuar en el país y en el CONICET. En 2011, quizás ya desde antes, es uno de los impulsores, quizás una de las almas mater de Tecnópolis. Recordemos que arranca esta exposición de ciencia, quizás la más grande de Latinoamérica, con Barañao
que en principio no tenía su parte tan de ciencia dentro de la muestra, pero que después se agregó, pero bueno. Que iba a ser temporal, que iba a ser por un solo momento. Y exactamente. En bueno, fue tanto el éxito y la repercusión que quedó y se fue ampliando, y ahí después, a los años, con Barañao todavía en el ministerio, se agrega la parte más científica, podríamos decir. Asimismo, durante su gestión, se creó el Polo Científico Tecnológico en la zona de Palermo, ahí cerca de Juan B. Justo, a una cuadra. De hecho, se lo ve. Ministerio Impresionante. Que cambió la zona para siempre. Sí, la avenida Godoy Cruz y frente al distrito Arcos. Así es. Continúa su gestión, derrota del kirchnerismo, no gana Daniel Scioli, hay cambio de gabinete con la asunción de Macri y pasaba esto. Presta juramento en este momento el doctor José Lino Salvador Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Doctor José Lino Salvador Barañao, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, la Nación os lo demanda. Como escuchamos, el único, quizás sorpresivo, ¿no?, que mantiene su cargo en la gestión de Mauricio Macri, viniendo del kirchnerismo, quizás no tan identificado como otros ministros, es Lino Barañao en este ministerio. Tal vez lo que Macri quiso en ese momento es mostrar que las políticas que habían salido bien, consideraba él, dentro del kirchnerismo, como era ciencia y tecnología, tenía que seguir de la misma manera y no tocarse, por ejemplo. Totalmente. De hecho, recordemos que si bien no es directamente dependiente del ministerio que tenía Barañao, estaba el lanzamiento del ARSAT y demás. Exacto. Pero claro, había proyectos. Había proyectos, había una necesidad de progresar en ciertos ámbitos que Barañao, vamos a ver que lo sostiene en el tiempo. La gestión siguió altos y bajos, obviamente, como en toda la gestión Macri hubo, principalmente en tema recortes. El recorte de 0,7, mejor dicho, tenía un presupuesto de 0,7 del PBI, eso se bajó a 0,5, pero quizás el gran conflicto que tuvo, que igualmente lo mantuvo a Barañao en el cargo, fue de modificar el ministerio. No vamos a cerrarlo, modificarlo y bajarlo a secretaría. Claro. Terminó siendo secretaría. Barañao mantiene el cargo con críticas. Si nos ponemos a investigar y a ver en las notas, él decía que le costaba conseguir presupuesto. De hecho, le habían recortado. De hecho, Barañao, entre comillas varias, esto citándolo en notas que se encuentran en la web, decía que él medio extorsionaba a Macri con la renuncia para conseguir algo más. Bueno, en estos ajustes, así todo, Barañao, entre las críticas totales del kirchnerismo, como diciendo cómo puede mantenerse, cómo puede estar avalando esta gestión que la mantiene y demás, Barañao continúa en el cargo que va a cumplir mandato también. Claro. Barañao quizás fue importantísimo, digamos, en la Argentina de hoy, mantener un cargo, mantener un mandato, eso demuestra que algo bien hiciste, o sea, que laburaste bien y que sos un tipo bastante serio respecto... Sí, claramente Barañao es un referente, de hecho lo sigue siendo, pero como decíamos, Barañao deja su cargo en 2019, la secretaría, cuando asume Alberto Fernández, que vuelve a tomar la impronta de Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su puesto es ocupado por Roberto Salvarezza, que después es ocupado por Daniel Filmus en los cambios de gabinete de hace un tiempo. Muchas críticas tuvo Barañao por haber resistido, incluso haberse bancado
el hecho de que bajen De del ministerio ministerio a a secretaría. ciencia. De hecho, le han dicho que se fue por la puerta chica y demás, pero eso no deja, eso no interfiere en que siga siendo un referente Totalmente. en lo que es ciencia y tecnología después de tantos años al frente del ministerio. Unas pastillitas, a ver, dentro de lo que fue la gestión de Macri, cuando se hizo la discusión del aborto y demás, él era uno de los que estaba a favor, como Abelluto, bueno, ni hablar Lipovetsky, que quizás fue el abanderado. Y bueno, eso no resquebrajó la relación, pero la realidad es que marcaba cierta diferencia con lo que quizás la mayoría del gabinete en ese momento pensaba. ¿Qué es de la vida de Barañao hoy? Como decíamos, sigue dando ciertas clases en la facultad, sigue siendo uno de los grandes referentes en lo que es ciencia en el país y no colabora con un cargo, pero sí obviamente es fuente de consulta y asesoramiento para el ministro Filmus y todo el equipo, principalmente también del CONICET. Actualmente está enfocado, hablábamos de la Doli Argentina de Pampa, bueno, actualmente está enfocado en la agroindustria alimentaria, centrada en la dieta basada en alimentos procedentes de fuentes vegetales. Miren cómo cambia Barañao para lo que se viene, que bueno, es lo que dicen, los vegetales y demás son los alimentos del futuro, se van a dejar de comer animales. Agenda del 2030, dice. Agenda del 2030, de hecho él tenía el proyecto 2030, por eso también Macri un poco lo mantiene en el cargo de Argentina 2030. Era así, en el que el impulso de la tecnología, justamente que hablábamos, este retraso que quizás hay en el país con el 5G y demás, y el desarrollo de la ciencia del día a día, Barañao... Es importante esto que estás diciendo porque tal vez la gente mucho no lo interpreta, pero hay dos temas fundamentales respecto al intentar parar el consumo de carne, si querés vacuna, en el mundo, no solamente en la Argentina. Uno tiene que ver obviamente el sufrimiento animal, primero, que obviamente hay muchísima, digamos... como se dice, movida respecto a totalmente. Intentar de alguna manera que la gente cambie sus hábitos. Pero hay otro dato no menor que tiene que ver con el cambio climático. ¿Por qué? Porque se dice abiertamente que gran parte del cambio climático es consecuencia de la pastura a cielo abierto. Justamente el desecho que producen los animales, las vacas puntualmente, genera en su bosta metano, y el metano hace que sea uno de los principales químicos que hace que tengamos gases de efecto invernadero. Entonces, esto que vos estás diciendo me parece interesante para el 2030, Agenda 2030. Agenda 2030, que es algo que Barañao viene planteando desde prácticamente desde que asume. Si uno se pone a investigar, o me ha pasado mientras lo investigaba su figura, que planteaba todas estas cuestiones y como decías vos, Maxi, Argentina 2030, que es un desarrollo que es ciertamente necesario meter a Argentina en estas discusiones y en estos avances en la ciencia y en la tecnología, porque uno si no se va quedando atrás, y además ni hablar que Argentina lamentablemente no está sentado en la mesa de decisiones. Totalmente. Pero los está corriendo siquiera de atrás a los que están sumándose a esa mesa. Así que repasamos, lo elegimos a Barañao el día de hoy. Pero me pareció buenísimo. Porque es la persona que en tiempos de tanta grieta y tanto blanco y negro, es el que lo superó. Bueno, Pablito García, muchas gracias. Espectacular la columna de hoy. Lino Barañao pasó así por la mañana del arranque.